Buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos al live de Victus Nutrición. Ahora somos parte de Laboratorios Megalabs. Soy Armando Triana, los acompaño desde la nueva sede de Megalabs en Estados Unidos, la linda ciudad de Miami, Florida. Muchas gracias por conectarse. Ya veo que muchas personas se están conectando. En nuestros lives, como siempre, tratamos de informarles sobre temas asociados a la nutrición y a la salud. Y el tema de hoy creo que es muy interesante, muy retador también. El tema es la valoración nutricional pediátrica. Cómo evaluar a un niño desde el punto de vista nutricional, cuáles factores debemos tomar en cuenta. Cómo determinar si un niño requiere alguna suplementación nutricional, alguna intervención nutricional. Cuándo se requiere una suplementación nutricional y específicamente cuándo y cómo determinar si un niño requiere un módulo calórico, más allá de nutrición general, una fórmula polimérica, por ejemplo. Este es un tema muy interesante, creo que pocos nutricionistas se enfocan en este tema. También es muy retador, porque hay muchos factores que afectan el estado nutricional de un niño y los niños tienen poco, por no decir ningún control sobre la mayoría de estos factores. Entonces creo que es un tema que van a encontrar muy interesante. Y para hablarnos de este tema hoy nos acompaña la licenciada Ángela Gómez de Bogotá, Colombia. Voy a invitar a Ángela a que se una a nuestra charla. Si me dan un segundo. Ahí la estamos invitando, en lo que esperamos que se conecte. Les presento a Ángela, ella es nutricionista. Ya veo que se conectó. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Un gusto tenerla con nosotros. Muy buenas tardes, Armando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ángela, aprovecho unos minutos para presentarte. Ángela es nutricionista dietista, graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene múltiples diplomados en soporte nutricional y nutrición clínica, en errores innatos del metabolismo, en diagnóstico y tratamiento de errores innatos del metabolismo, que son temas muy retadores. Entonces, creo que es la persona indicada para hablarnos de este tema de valoración nutricional pediátrica. Además, es docente de cátedra en nutrición clínica pediátrica, mucha experiencia clínica y encima de todo eso está realizando una maestría en fisiología. Así que tenemos a alguien con mucho conocimiento que nos va a ayudar a aprender más sobre este tema esta noche. Muchas gracias de nuevo, Ángela. Bienvenida. Ángela, gracias. Para entrar directamente en el tema de hoy, valoración nutricional pediátrica y el uso de módulos calóricos, que vamos a hablar sobre ese tema hacia el final. Igual que en un adulto, en un niño hay muchos factores que afectan su estado nutricional. Cuéntanos un poco, explícanos un poco los componentes, así en forma global, qué componentes forman parte de esos factores que debemos evaluar en el niño para poder determinar su estado nutricional y si requiere alguna intervención nutricional. Claro que sí. El paciente pediátrico es un paciente que representa un reto enorme en la valoración y el tratamiento nutricional. Y la valoración se divide en varios componentes. Entonces, uno de los componentes es la evaluación de antecedentes. La otra, bueno, los antecedentes incluyen desde antecedentes neonatales, alimentarios, sociales, hospitalarios, patológicos. Tiene un gran componente y múltiples datos que hay que revisar dentro de los antecedentes. Y luego sigue como la valoración antropométrica, el examen físico, la revisión de los parámetros de laboratorio y el componente de ingesta. Entonces, esos son como los ítems importantes, los componentes dentro de la valoración nutricional de un paciente pediátrico. No, muy bien, entonces obviamente hay mucho que ver, ¿no? Hay muchos datos que recolectar del niño para poder evaluarlo. Empezamos con los antecedentes. ¿Qué factores forman parte de ese rubro de antecedentes que debemos de revisar y evaluar? Listo. Van a ser un grupo de datos importantes los que vamos a revisar en los antecedentes. Entonces, partimos inicialmente de los antecedentes neonatales.
Los antecedentes neonatales especialmente los revisamos en los pacientes que son menores de 2 años. Revisamos la antropometría al nacer, entonces va tanto el peso, la longitud y el perímetro cefálico de acuerdo a la edad gestacional al nacer. Eso los podemos clasificar en diferentes gráficas de acuerdo a la clasificación de si fue a término o si fue pretérmino. Y evaluamos también cómo se comportó ese periodo de embarazo, entonces si hubo alguna complicación durante el periodo gestacional o durante la etapa perinatal, y si requirió algún proceso de hospitalización en esa etapa perinatal, la razón del por qué requirió la hospitalización y cómo evolucionó, porque son marcadores importantes a la hora de la evolución clínica y nutricional, especialmente de los lactantes. Entonces, siempre en los menores de 2 años revisamos los antecedentes neonatales. Otro de los grupos de antecedentes que revisamos son los antecedentes familiares. Es importante conocer la presencia de enfermedades metabólicas, enfermedades alérgicas, si hay de pronto enfermedades crónicas no transmisibles en la familia, porque no solo me determina la carga genética de la predisposición de ese paciente a tener cierto tipo de enfermedades, sino también la carga ambiental a la que está siendo sometido el paciente. Entonces, puede haber un ambiente obesogénico en el que se está criando el paciente y nos damos cuenta por la presencia de obesidad o de enfermedades crónicas no transmisibles en sus parientes, especialmente en los padres o en los cuidadores más cercanos. Entonces, ese es el grupo de los antecedentes familiares. Otro de los antecedentes que revisamos son los sociales, porque vamos a revisar si el paciente o el niño al que estamos evaluando tiene las condiciones adecuadas de vida para potenciar su crecimiento y desarrollo. Entonces, en los antecedentes sociales revisamos las características del hogar en donde vive, si hay condiciones de hacinamiento, las condiciones incluso de la preparación de los alimentos, si se preparan los alimentos con leña o si se preparan alimentos con gas, si cuenta con todos los servicios públicos, si está en el servicio de alcantarillado, de acueducto, porque son determinantes ambientales para el logro de los potenciales de crecimiento, que no esté sometido a humo de cigarrillo ni a hábito del consumo de alcohol. También revisamos antecedentes hospitalarios porque es importante determinar si el paciente ha presentado hospitalizaciones recientes o por qué ha sido hospitalizado a lo largo de su vida y cómo han evolucionado esos eventos hospitalarios, si ha sido sometido a algún procedimiento quirúrgico, la razón del por qué fue sometido y cómo evolucionó. Y un componente importante dentro de los antecedentes que de pronto difiere mucho de la valoración del adulto es los antecedentes alimentarios. Supremamente importante poder valorar la práctica de lactancia materna. Si fue una lactancia materna exclusiva, cuánto tiempo duró esa lactancia materna exclusiva, si de pronto se introdujo el consumo de alguna fórmula infantil, y sobre todo también el inicio de la alimentación complementaria. A veces digamos que nos enfocamos mucho en lactancia materna y olvidamos la importancia del inicio y del adecuado inicio de esa alimentación complementaria, no solo en tiempo, sino en la calidad de los alimentos que se suministran, las preparaciones con las que se suministran esos alimentos. Entonces, eso es el componente grande de los antecedentes dentro de la valoración nutricional del paciente pediátrico. Muy interesante como esos componentes, los antecedentes incluyen factores tanto sociales como fisiológicos y patológicos que influyen mucho en el estado nutricional del niño. Muy bien, dentro de algunos de los factores que acaba de mencionar, habló de la evaluación antropométrica, que obviamente es muy importante. Hablemos un poco en detalle sobre ese tema. ¿Qué factores tenemos que medir? ¿Qué partes del cuerpo del niño tenemos que medir? ¿Y cómo se evalúa? ¿Cómo se usa para determinar o ayudar a determinar el estado nutricional del niño? Claro que sí. La valoración antropométrica es uno de los componentes importantes dentro de la valoración nutricional del paciente pediátrico y nos va a mirar la evolución del progreso en crecimiento y desarrollo del niño. Tiene un importante componente genético, pero van a haber factores ambientales que van a potenciar o a limitar ese potencial genético. Entonces, esa revisión antropométrica lo que me va a mostrar es la evolución de ese proceso de crecimiento y desarrollo comparado con un estándar. Entonces, hay diferentes patrones de crecimiento. Hay patrones de crecimiento determinados por la OMS, que nacieron en el estudio que se realizó en 1997,
Y hay patrones de crecimiento para condiciones específicas. Entonces, por ejemplo, van a haber condiciones clínicas en las que el patrón de crecimiento no va a ser igual al patrón de crecimiento de un niño que no tiene cierta condición. ¿A cuáles me refiero específicamente? Parálisis cerebral, síndrome de Down, Prader-Willi, acondroplasia, síndrome de Turner, síndrome de Noonan, en los que el patrón de crecimiento es diferente pese a que puedan tener condiciones similares ambientales. Entonces, existen patrones de crecimiento diferentes para ciertas condiciones clínicas. Para los niños que de pronto no tienen ese tipo de síndromes, ese tipo de condiciones clínicas, utilizamos los patrones de crecimiento de la OMS. Y para poder hacer uso de esos patrones de crecimiento de la OMS, tomamos ciertos parámetros antropométricos, como son el peso, la talla o la longitud. Entonces, longitud hablamos en los niños menores de 2 años y la tomamos de cúbito supino. Mientras que de talla hablamos en los niños mayores de 2 años. ¿Listo? Entonces, peso, longitud o talla, de acuerdo a lo que corresponda, el perímetro cefálico, perímetro de brazo, pliegues, en pediatría se suele tomar o pliegue de tríceps o pliegue subescapular o ambos. Y en algunos casos se llega a tomar perímetro de cintura, pero el perímetro de cintura se evalúa con otras referencias, porque no está dentro de los parámetros de OMS. Entonces, cuando ya tenemos esos parámetros antropométricos, tenemos que tener indicadores que nos permitan compararlos frente a los niños que crecen en condiciones óptimas, en factores ambientales óptimos y que permiten potencializar su crecimiento. Entonces van a haber una serie de indicadores de acuerdo a la edad del paciente y nos van a dar cuenta de la evolución en ese proceso de crecimiento. ¿Listo? Entonces, uno de los indicadores es el peso para la edad. Digamos que el peso para la edad mide de forma global la evolución del crecimiento. Es muy sensible en los periodos de crecimiento en los que esa velocidad de crecimiento es muy rápida. Entonces, en los lactantes menores puede llegar a ser muy sensible, pero va perdiendo sensibilidad en la manera que esa velocidad de crecimiento va disminuyendo. Además, que tiene una limitante y es que no considera las diferentes tallas. Entonces, es un parámetro global que en la práctica clínica no lo utilizamos como indicador del estado nutricional de un paciente, porque no me está teniendo en cuenta esas características del niño. ¿Listo? Otro indicador que sí es mucho más sensible del estado nutricional actual del paciente es el peso para la longitud o para la talla. Entonces, esa relación entre peso y talla, de acuerdo a la edad de mi paciente, ya me está evaluando 3 componentes y me permite ver lo armónico de ese crecimiento. Es un buen indicador nutricional actual independiente de la edad y es muy sensible a los cambios en el estado nutricional. La talla para la edad o la longitud para la edad evalúa ese crecimiento longitudinal o ese crecimiento lineal y nos permite conocer un poco de la historia nutricional del paciente. Este indicador es importante anotar que tiene una importante carga genética y lo que vamos a hacer es potenciar o limitar, de acuerdo a las condiciones ambientales, entre ellas incluida la nutrición, esa posibilidad de alcanzar su talla máxima, que está determinada por factores genéticos. El perímetro cefálico para la edad, que es otro indicador importante en la valoración del estado nutricional o del estado antropométrico de los niños, es la medición del cráneo y evalúa de forma indirecta el desarrollo encefálico. Se tiene que tomar más o menos hasta los 3 años. OMS tiene referencia hasta los 5 años. Se dice que más o menos el 96% del tamaño promedio que va a llegar a tener en adulto se adquiere hasta los 3 años. Entonces se suele tomar hasta los 3 añitos ese perímetro cefálico. Es importante que cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con retraso con talla, tenemos que corregir el indicador. ¿A qué me hago referencia? Si tenemos un paciente de 3 años, pero que la talla corresponde a un niño de 2 años, ese perímetro cefálico lo tengo que evaluar a 2 años, ¿listo? Porque el crecimiento debe ser armónico. Entonces, si yo lo evalúo con la edad de 3 años, pues muy seguramente voy a tener un falso reporte de un desarrollo encefálico inadecuado. Entonces voy a hacer un reporte de un riesgo para el neurodesarrollo que no necesariamente tenga el paciente. Claro, hay que comparar manzanas contra manzanas, no manzanas contra peras. Exactamente. Entonces, esa es más o menos una valoración. Para resumir, estas herramientas, estos patrones de crecimiento, que también le dicen curvas de crecimiento, son herramientas
comparan al niño contra una población general, pero no se puede usar como el único indicador del estado nutricional del niño, porque su crecimiento puede ser afectado por genética y por muchos factores. Y hay algunos, como ya bien explicaste, algunas curvas de crecimiento que son más sensibles que otras. Exacto, digamos que una situación muy particular que suele suceder en la valoración nutricional en pediatría es que se puede llegar a asumir que la clasificación antropométrica corresponda al diagnóstico nutricional, pero son cosas aparte, bueno, porque el diagnóstico nutricional se emite una vez se ha tenido en cuenta la valoración antropométrica y el resto de los componentes de la valoración nutricional, entendidos como la anamnesis alimentaria para determinar la ingesta, los antecedentes, el examen físico, los bioquímicos. Entonces, el diagnóstico se compone de todo lo que hemos valorado. Claro. Mientras que la antropometría es eso, una clasificación antropométrica. Ahora, es importante también anotar que las gráficas de OMS, las curvas de crecimiento, tienen unas curvas también súper importantes que son la de ganancia de peso y la de ganancia de talla. Entonces, nos permite ver cómo ha sido el proceso de crecimiento del paciente, no solo una única medición, sino que nos permite evaluar el proceso. Claro, y nos da una mejor idea de si el niño está creciendo adecuadamente para él mismo o para ella misma, no necesariamente comparado a otros niños. Exactamente. Entonces, digamos que cuando uno tiene un paciente y tiene la oportunidad de tomar varias medidas en el tiempo, puede evaluar su progresión en la curva. Entonces, no solo compararlo con una única medida en un momento específico, sino evaluar el mismo cómo está moviéndose dentro de los carriles de crecimiento. Y también poder detectar si hay caídas en el carril de crecimiento y que eso me da cuenta de un deterioro abrupto del estado nutricional. Claro, claro. Excelente, doctora. Siguiendo con otros rubros, otros factores, hablemos del examen físico en el niño. Ya tenemos una idea de su crecimiento más o menos basado en la curva de crecimiento, en las medidas que le tomamos al niño. En cuanto al examen físico, ¿qué debemos de observar y qué nos dice esas observaciones del estado nutricional del niño? Listo. La exploración física debe ser muy ordenada. El ideal es que sea cefalocaudal y que yo vaya mirando cada componente del cuerpo e identificando los posibles signos de deficiencia o de exceso de macro y micronutrientes. Entonces, puedo mirar desde el cabello, por ejemplo, la pigmentación, si hay desprendimiento fácil del cabello, si hay zonas de pigmentación diferente. Entonces, por ejemplo, se llama el signo de bandera cuando de pronto el paciente ha tenido una deprivación de energía y nutrientes significativa y se observa una despigmentación en una zona del cabello y de pronto cuando el paciente ya ha tenido una mejoría en el estado nutricional se observa una pigmentación más oscura. Entonces se van observando diferentes tonalidades en el cabello y eso va a dar cuenta de la evolución del estado nutricional del paciente. Puedo evaluar, bueno, el cabello, los ojos, mirar las conjuntivas, qué tanto están de coloración normal o si de pronto están hipocrómicas, mirar las mucosas, mirar si de pronto hay queilosis, todo eso me sugiere signos de deficiencias de micronutrientes. Sí, también tengo que revisar a nivel generalizado la reserva grasa y muscular para determinar el grado de deficiencia o de depleción de las reservas energéticas y si de pronto hay presencia de edema, si hay ascitis, cómo está la hidratación de la piel, si la piel es seca, si hay cerosis, porque eso me puede determinar si hay deficiencias de ácidos grasos esenciales. Muy bien, y dependiendo de lo que uno está observando, estos diferentes signos te pueden indicar de cuál micronutriente o de cuál nutriente o de cuál macronutriente debemos estar sospechando, ¿no? Que hay deficiencia. Entonces, esos me van determinando como una posible deficiencia de un micronutriente específico o de reserva generalizada. Y como siempre, eso lo vamos uniendo a todas estas otras medidas, estos otros factores que vamos evaluando. De punto de vista bioquímico, ¿qué valores en sangre, qué valores en orina debemos de obtener y cómo lo evaluamos y qué nos dice del estado nutricional del niño? Listo. Digamos que los parámetros bioquímicos son muy importantes en la valoración. Nos informan una
nos dan una información complementaria a todo el resto de la valoración nutricional que hemos estado haciendo y ayuda a mirar cómo están ciertos componentes corporales. Orienta un poco cómo está el nivel de ingesta, de absorción o de pérdida de nutrientes. Sin embargo, es importante aclarar que no todos, en todos los momentos, son indicadores del estado nutricional. ¿Listo? Porque van a variar dependiendo de diferentes condiciones clínicas. Entonces, por ejemplo, podemos evaluar proteínas corporales. Hay que partir del hecho que hay dos segmentos, dos compartimientos proteicos importantes. Uno va a ser la proteína somática, que la estamos hablando, está contenida en el músculo esquelético, y la otra va a ser la proteína visceral, que valga la redundancia, va a estar en vísceras, en células sanguíneas y en el plasma. Ambos, tanto somática como visceral, vienen representando más o menos la mitad del componente proteico del organismo. El resto suele estar en tejido conectivo y en piel. ¿Listo? Pero esos no son susceptibles a la toma de los parámetros que vamos a nosotros a revisar. Entonces, las proteínas somáticas, ¿cómo las valoramos? Uno de los índices más importantes es el índice de creatinina talla. El índice de creatinina talla viene siendo como un porcentaje de adecuación. Entonces, hay unos valores de referencia, de acuerdo a la talla del paciente, cuánto debería excretar de creatinina en 24 horas. Y de acuerdo a lo que excreta mi paciente, se hace un porcentaje de adecuación. Si está menor al 80%, se dice que hay un grado de malnutrición, ¿cierto? Pero ese indicador tiene ciertas condiciones en las que hay que revisarlo. Por ejemplo, en casos de uremia, o en casos en los que no se haya podido recolectar bien la muestra, porque estamos hablando de una recolección de orina de 24 horas, que en un paciente pediátrico no es tan fácil de tomar. Claro. Entonces, eso puede ser una limitante. Además, hay que tener en cuenta si mi paciente tiene o no una enfermedad renal, porque si la filtración glomerular está por debajo del 50%, pues el dato va a ser falseado. Entonces, no va a ser un buen indicador de esa proteína somática. Entonces, ya hablando de proteínas viscerales, vamos a poder valorar las proteínas séricas. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de albúmina, prealbúmina y transferrina. Entonces, la albúmina es la que es responsable de mantener la presión oncótica y del transporte de ciertas moléculas. Su vida media es más o menos de 2 a 3 semanas. Entonces, como es un periodo siempre larguito de 2 a 3 semanas, no es un muy buen indicador en un periodo agudo. Además que como su producción es hepática, las condiciones clínicas que lleven a una disminución en la función hepática, pues van a generar una alteración en ese valor. Ahora, si mi paciente está sometido a un estrés, por ejemplo, una cirugía o un estrés metabólico por una sepsis, por una infección, pues su organismo va a estar enfocado en producir proteínas de fase aguda y va a disminuir la producción de proteínas viscerales. Entonces van a ser condiciones clínicas en las que esas proteínas, tanto albúmina, proalbúmina y transferrina, pues van a estar disminuidas. Entonces no va a ser un buen indicador del estado nutricional de mi paciente. La prealbúmina sí tiene una vida media más pequeña, es de 2 a 3 días. Entonces me puede medir los periodos que son un poco más agudos. Pero también hay que tener mucha consideración, especialmente porque esta prealbúmina suele tener cambios muy rápidos. Pero que haya cambiado la prealbúmina no significa que se haya corregido un estado de malnutrición preexistente. Entonces, la puedo utilizar en un momento agudo si mi paciente no tiene una infección como indicador del estado nutricional, ¿cierto? O una condición que vaya a limitar su producción hepática. Pero para hacer el retiro de ese soporte nutricional, no debería tomarla como indicador, porque como ya cambia tan rápido, me puede dar una falsa idea de mejoría del estado nutricional. Claro. Prealbúmina y ahora vamos con transferrina. Entonces, la transferrina es la que se encarga de llevar el hierro a la médula ósea. Claramente va a disminuir en malnutrición, especialmente pues la malnutrición que tiene déficit tanto en proteínas como en calorías general. Pero su utilidad como indicador del estado nutricional va a estar limitado en situaciones que van a modificarlo.
Entonces, por ejemplo, disminuye cuando hay situaciones de uremia o cuando hay un estado catabólico. Y además aumenta cuando hay un estado de ferropenia. Entonces, puedo enfrentarme a un paciente con una desnutrición, con una anemia ferropénica, pero con una transferrina alta. Entonces, claro, es completamente normal que la transferrina se aumente en la idea de intentar compensar esa deficiencia de hierro, pero no va a ser un buen indicador del estado nutricional. Bien, entonces pudiéramos decir que estos valores bioquímicos son importantes, pero hay que tomarlos en cuenta o evaluarlos tomando en cuenta el estado fisiológico, cualquier patología que tenga el niño, cualquier condición clínica, para de verdad poder saber lo que está pasando con el niño. Y obviamente unirlo a todos los otros factores que estamos evaluando. Exacto, me pueden dar información muy útil, pero yo tengo que analizar si en ese momento representa un buen indicador del estado nutricional o si definitivamente su resultado está siendo alterado por la condición clínica que tiene mi paciente. Porque si no me va a dar una idea errónea de el estado nutricional. Claro. Muy bien, doctora. Bueno, ya tenemos una idea de cómo evaluar al niño desde el punto de vista físico, de antropométrico. Hemos obtenido el historial del niño para saber cómo le va en la casa. Obviamente, uno de los factores más importantes que afecta al estado nutricional del niño es su ingesta, su dieta. ¿Cómo podemos evaluar la dieta del niño y determinar si tiene una ingesta adecuada en la casa? Listo. Entonces, digamos que la determinación de cómo está comiendo mi paciente, si eso es adecuado o no, tiene que partir desde la valoración cuantitativa y cualitativa. Entonces, inicialmente hay que esclarecer la presencia de algunos síntomas o de condiciones físicas que puedan alterar o modificar la ingesta del paciente. Entonces, por ejemplo, que si hay alguna alteración en masticación, en deglución, si hay un trastorno severo de la deglución, si mi paciente es usuario de algún soporte nutricional enteral, eh, mirar los cambios recientes en el apetito, mirar si tiene sintomatología gastrointestinal que esté modificando la ingesta, entonces si tanto tiene náuseas, si tiene episodios eméticos, si tiene deposiciones diarreicas. Entonces, son condiciones que limitan la ingesta y que pueden además generar un aumento en las pérdidas nutricionales. Entonces, eso es como lo primero a mirar antes de empezar a hacer la recolección de datos del consumo. Ya cuando voy a evaluar el consumo, entonces tengo que hacer recordatorio de 24 horas. Digamos que si estamos en un ámbito hospitalario, lo ideal es hacer el recordatorio de 24 horas de la ingesta en su hogar para llegar a conocer un poco el patrón de consumo de alimentos, cómo se distribuyen los grupos de alimentos durante el día. Y un recordatorio de 24 horas durante el proceso de hospitalización, por lo menos uno, el ideal son 3, pero pues a veces la práctica no permite hacerlo de esa forma, pero mínimo uno para ver qué tanto está comiendo mi paciente y una frecuencia de consumo semi-cuantitativa que me permita identificar el consumo de los diferentes grupos de alimentos cada cuánto se está dando. Una vez he recolectado esa información, debo hacer un análisis químico para determinar cuánto está consumiendo cuantitativamente de los nutrientes, de macro y micronutrientes, y un análisis cualitativo que me permita darme cuenta de cómo es el tipo de alimentación que consume en la casa, ¿sí? Si cumple con las reglas de la nutrición. ¿Listo? Entonces, ahí sí es cómo se evalúa la ingesta frente a los requerimientos. Una pregunta, cuando se hace la recolección de, de ingesta hospitalaria, cuando el niño está hospitalizado, ¿cuán confiable es ese dato, dado que estamos hablando ya de un niño que obviamente está enfermo? Si está hospitalizado es porque está enfermo y no asumimos que no va a comer como normalmente come en casa. ¿Cuán confiable puede ser esa información y cuán fácil es o cuán difícil es obtener un historial más confiable del padre o del cuidador
de lo que normalmente el niño sí come en la casa. Listo. Digamos que siempre partimos de confiar en la información que nos da el familiar, ¿cierto? Claro, van a haber situaciones en las que uno dice hay una sobreestimación del requerimiento de los aportes nutricionales en casa. Generalmente, digamos que cuando hay un proceso de desnutrición y no concuerdan los datos, no significa que haya necesariamente algo metabólico que está generando un proceso de malabsorción en el niño, sino que puede haber una sobreestimación del consumo en casa. Entonces, se puede presentar ese tipo de situaciones. Durante el proceso hospitalario, claro, tiene un mayor riesgo de desnutrición en el ámbito hospitalario, primero porque si hay un proceso infeccioso, hay un proceso patológico, pues van a haber un aumento de las citoquinas, de proteínas proinflamatorias, interleuquinas, que van a generar una disminución significativa en el apetito del paciente. Además, sumado a un patrón de alimentación que es diferente al que habitualmente puede tener en su hogar. Preparaciones presentadas de una forma diferente, en horarios distintos, y los niños son muy susceptibles a ese tipo de modificaciones. Claro. Entonces, es muy habitual que la ingesta durante el proceso hospitalario disminuya significativamente. Hay una estrategia que es supremamente útil en el ámbito hospitalario y es el control de ingesta. El control de ingesta que nos puede apoyar el servicio de enfermería a diligenciarlo, porque pues los familiares, obviamente entendiendo la dinámica familiar, cuando un paciente está hospitalizado, pues puede llegar a turnarse entre los diferentes familiares, papá, mamá, abuelitos, tíos y demás, para el cuidado del paciente durante el proceso de hospitalización. Entonces puede que no estén muy enterados de lo que comió precisamente el día anterior a cuando yo voy a valorarlo. Entonces la información puede que no nos llegue a ser muy confiable, pero nos podemos apoyar en el servicio de enfermería para el diligenciamiento de los controles de ingesta. Y eso nos permite tener una información un poquito más objetiva. Ya. Ya, perdón, tuvimos una pequeña pausa ahí, ya te veo de nuevo, te congelaste por un segundo. Muy bien, doctora. A ver, otra pregunta, pero un poco retadora. ¿Cuáles de todos estos componentes que acabamos de revisar, cuáles dirías tú que son los más importantes? O si tienes un tiempo muy limitado, un acceso muy limitado al niño, ¿cuáles serían los componentes o los factores claves que te gustaría saber para poder determinar si tal vez el niño necesita algún tipo de intervención nutricional? Y si la respuesta es no es posible, hay que evaluar todo, lo entiendo. Sí, el ideal es evaluar todo. Obviamente van a haber condiciones clínicas en las que, por ejemplo, a veces uno va a valorar al paciente y no están los familiares. Entonces, digamos que completar todos los datos de la antropometría previa, de los antecedentes, la anamnesis alimentaria puede que no sea muy fácil, pero el ideal es completar todos los datos de la valoración, porque si no, uno puede empezar a dar información errónea acerca del diagnóstico nutricional. Entonces, claro, obviamente, un diagnóstico erróneo y si no se tiene en ese momento a los familiares, preferiblemente volver en otro momento, pero tratar de diligenciar la historia completa, porque si no, podemos caer en asumir información que no necesariamente nos lleve al diagnóstico real del paciente. Claro, y llegar a una conclusión errónea. Claro, tiene sentido. Otra pregunta, doctora. Mencionamos que íbamos a hablar de complementación o suplementación con módulos calóricos. ¿Cómo llegamos a la conclusión, tomando todos estos factores en cuenta, cuándo llegamos a la conclusión que un niño requiere, más allá de una suplementación general, como por ejemplo una fórmula polimérica, que requiere específicamente suplementación con calorías, con un módulo calórico? ¿O cuáles son esos niños? ¿Cuáles son esas condiciones donde normalmente requiere un módulo calórico? Listo. Bueno, digamos que como siempre yo les digo a mis estudiantes, todo depende. Entonces, claro. Depende de muchas cosas porque, bueno, cuando ya hicimos toda la valoración nutricional de nuestro paciente, vamos a obtener o poder emitir un diagnóstico y establecer la etiología de la desnutrición o del riesgo nutricional o de lo que hayamos encontrado durante la valoración. Saber si únicamente depende de la ingesta ese diagnóstico nutricional, entonces sería una etiología primaria. Si de pronto hay una condición clínica que me aumenta los requerimientos energéticos,
o que de alguna forma me está limitando el proceso de digestión, absorción o aprovechamiento biológico, sería una etiología secundaria. Pero también hay situaciones en las que se unen ambos casos, entonces puede llegar a ser una etiología mixta. Una vez yo puedo emitir un diagnóstico nutricional completo, puedo establecer cuáles van a ser mis objetivos de manejo nutricional y establecer cuáles vendrían siendo esas estrategias necesarias para cumplir esos objetivos nutricionales. Estrategias pueden haber muchas, desde el uso de un soporte nutricional, dependiendo de todos los casos, porque digamos que no tenemos una ruta específica para cada condición clínica o para cada caso, porque todos los casos son muy diversos. Claro, Y sí. requieren de todos los componentes. Entonces, digamos que hay condiciones clínicas que requieren un aumento en el aporte calórico, como por ejemplo el caso de cardiopatías congénitas. Entonces, en las cardiopatías congénitas suceden varios que pueden implicar el uso de módulos calóricos porque aumenta el requerimiento energético considerablemente y además disminuye el aporte hídrico que se puede suministrar al paciente. Entonces, eso implica que se necesite suministrar una densidad calórica superior para lograr alcanzar los objetivos nutricionales y recuperar el estado nutricional del paciente. En esos casos también hay que evaluar cómo lo vamos a realizar. Uno puede llegar desde concentrar una fórmula infantil, pero cuando uno concentra una fórmula infantil tiene que tener en cuenta que está aumentando el aporte calórico, pero también está aumentando el aporte proteico y además está aumentando la osmolaridad significativamente. Entonces tiene mayor riesgo de una intolerancia gastrointestinal. Entonces uno puede hacer uso de una fórmula infantil y aumentar o concentrar o fortificar con un módulo calórico para no sobrepasar el aporte proteico y evitar un incremento significativo en la osmolaridad que pueda derivar a una sintomatología gastrointestinal que no es la esperada ni la deseada. Ya. ¿Qué otras condiciones, además de cardiopatía, se pudiera usar o se pudiera requerir un módulo calórico? ¿Qué otros niños pudieran tener restricciones proteicas o lipídicas? Bueno, por ejemplo, en condiciones de errores innatos del metabolismo, especialmente en aminoacidopatías, porque el contenido proteico que se puede dar es limitado y está dado especialmente por una fórmula específica que no contenga el aminoácido limitante para cubrir el aporte proteico. Pero además, en estos pacientes necesitamos evitar el catabolismo para asegurar que la proteína que se está dando se utilice únicamente en funciones biológicas, pero que no vaya a formar fuente de energía. Entonces tenemos que asegurar el aporte adecuado de calorías no proteicas. En ese tipo de situaciones también se pueden llegar a utilizar los módulos de maltodextrinas para aumentar la densidad calórica de la dieta, aumentar el aporte nutricional, pero sin dar un elevado aporte proteico, sin salirnos del margen del aporte proteico indicado para esos pacientes. Claro, y estos son niños que tienen dietas muy limitadas, muy restrictivas, pero necesitan calorías. Entonces me imagino que ahí un módulo calórico como nuestro Entrex Carbs a base de maltodextrina es muy conveniente porque le estamos dando esa energía que requiere el niño, pero de un carbohidrato, además un carbohidrato complejo, que el niño no tenga que depender de una soda, por ejemplo, para obtener esas calorías que en realidad no puede obtener de una dieta normal por tantas restricciones que tiene. Sí, digamos que en ellos se clasifican ciertos grupos de alimentos y tenemos alimentos libres que son especialmente carbohidratos simples, pero pues igual que tengan una enfermedad metabólica, una aminoacidopatía, no implica que tengan menos riesgo de desarrollar una enfermedad crónica no transmisible derivada del elevado consumo de alimentos con carbohidratos simples. Entonces digamos que en ese momento pues hay que sopesar riesgos y beneficios y si tenemos una opción de dar un carbohidrato complejo que no me aumente el aporte proteico, pues digamos que sería una muy buena opción. Claro. Pues, doctora, creo que hemos hablado de muchos temas, muchos factores importantes. Por lo que veo, no hay
ninguna pregunta. No sé si usted vio alguna pasando por los mensajes. Creo que su información fue tan completa, su charla fue tan completa que no ha quedado ninguna duda. Pero definitivamente un tema muy interesante que creo que pudiéramos, sobre el cual pudiéramos seguir expandiendo sobre otras charlas de nutrición pediátrica y la evaluación nutricional en niños. Nada, les doy las gracias. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta noche. Creo que, como dije al comienzo, un tema muy interesante, un tema muy retador. Creo que hay pocos nutricionistas que se enfocan en nutrición pediátrica, sobre todo en niños que tienen condiciones tan raras, tan únicas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les doy las gracias a todos los que se conectaron, a nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos aquí en Victus Latam. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre nuestros productos, no duden en escribirnos. Siempre a la orden. Estamos muy felices de poder responderle. Y de nuevo, doctora, muchas gracias y espero que se pueda repetir en un futuro live o alguna otra charla o alguna otra presentación. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. A ti, ¿ya? Bueno, buenas noches a todos. Chau, chau.